Listo. Buenos días con todos. Muchas gracias por asistir a este webinar. En realidad, la idea es un poco ver cómo podemos mejorar el tema de nuestra arquitectura tecnológica en nube. En realidad, todo el paradigma de la tecnología ha cambiado en los últimos días y es pertinente que vayamos viendo hacia nuevos horizontes de nuestra infraestructura tecnológica, los cuales nos permitan de alguna manera tener un dinamismo en nuestra infraestructura y abaratar costos, abaratar bastante costos referentes a la infraestructura y a todo lo que esto implica. Gracias a la Cámara por permitirme brindar este tema de una aproximación un poco distinta a la que ordinariamente el mercado ha mantenido hasta el momento de una arquitectura tecnológica. Y vamos a ir un poco diagramando todo esto, pero empezando desde las cosas básicas, ¿no? Entonces, en este momento, bueno, les voy a hacer un pequeño overview mío. Da un momento. Listo. Soy Santiago Medranda, soy ingeniero en electrónica y redes. Tengo una maestría y un MBA en seguridad y en gestión de TI. Participo como voluntario en la Organización de Estados Americanos para el análisis de el tema de estrategias nacionales de ciberseguridad. Cada país debe diagramar estas estrategias a fin de poder consolidar su posición de cara a un futuro tecnológico y de cara a la seguridad de todos los países. Estuve trabajando como auditor en PricewaterhouseCoopers España. Fui director de seguridad en el Consejo Nacional Electoral del Ecuador y actualmente me desempeño como IT Expert Security para Banco Pichincha. Entonces, una vez hecha esta pequeña presentación, vamos ya a entrar en materia. Vamos a ir de lo menos a más porque es importante que como personas técnicas o como personas no técnicas tengamos un overview general de la empresa. Entonces, la agenda para el día de hoy que vamos a empezar a tratar es justamente el tema de las empresas y la tecnología. La nube quizá no significa del todo seguridad. Algunos escenarios de protección con herramientas complementarias a la nube y también próximos pasos para MVPs. ¿Qué es un MVP? En realidad, un MVP es una aproximación inicial a lo que yo quiero hacer en mi infraestructura como un global. Entonces es muy importante conocer de primera mano qué es lo que yo puedo hacer ahorita en este momento donde quizá no puedo generar toda la inversión que apalanca mi empresa, sino que necesito un mínimo producto viable que me muestre qué es lo que me ofrece la nube, qué es lo que yo puedo hacer y cómo me puedo ir conectando con estos nuevo mundo de enviar mis datos o de trasladar mis datos o mi información hacia la nube. Entonces, vamos a continuar. En cualquier momento pueden realizar sus preguntas a través de la plataforma y las responderé justamente de acuerdo a cada tema, no hay problema. Entonces, continuemos. Dentro de esto, vamos a empezar en la parte macro, como les comenté, y tenemos aquí una gran aproximación, ¿no? Cómo la tecnología apalanca el desarrollo empresarial y el aumento de la productividad. Normalmente en nuestras empresas, cada persona utiliza un computador, pero ese computador es una puerta a un sinnúmero de aplicaciones dentro de la empresa. Puede ser un ERP que me ayuda al manejo transaccional de la empresa, a generar órdenes de pago y a llevar en general un gobierno de la empresa en la parte administrativa y económica. Tengo también por otro lado el tema de justamente el CRM, un CRM que me permite tal vez conectarme con mis clientes. Si soy una empresa pequeña, quizá esta función de CRM lo tengo no sé, en un Excel, hay pocos clientes, pero igual significa información valiosa para la empresa porque es mi base consolidada de clientes. Tengo herramientas de colaboración corporativa, sí, que pueden ser justamente toda la suite de ofimática que normalmente ocupamos. Pueden ser, aquí hay un ejemplo con Google, pero puede ser Office, que
todo el mundo lo ocupamos. Y también dentro de eso están calendarios, temas de Excel igual, presentaciones, comunicaciones unificadas, temas de chat, de justamente videollamadas, y el tema de correo electrónico. Y en general tenemos una serie de aplicaciones adicionales que nos pueden apalancar el negocio y varias otras aristas que podamos hacer. Si, por ejemplo, somos una agencia de publicidad, quizá tengamos aplicaciones que son orientadas a eso. Si somos otro tipo de empresa, quizá muy probablemente tengamos también otro tipo de conexiones, ¿no? Entonces, un poco avanzando, ese es el paradigma y ese es el esquema de cada una de las empresas, ¿no? Hacia dónde debo llegar, qué aplicaciones debo tener. Estas son un conjunto de aplicaciones básicas para un modelo regular. Después vamos a cómo dependemos de la tecnología para que esto funcione. Entonces, en realidad dependemos de varias personas de tecnología o quizá un proveedor externo que nos brinda tecnología. O si somos una empresa muy pequeña, quizá emprendimos con un pequeño apoyo de algún amigo, de alguien y nos brindó ese contacto con la tecnología y estamos empezando poco a poco. Lo más importante aquí para que esto funcione es el personal y obviamente tener la conexión a Internet. Como ustedes pueden ver ahí, es los únicos dos mundos. Y aquí nos preguntamos por qué la conexión a Internet y ahí es como el comercial que veíamos en nuestro país hacía algunos años, en el cual decía, ¿y por qué no estamos en las páginas amarillas? El Internet se ha vuelto un canal de comunicación tan básico y en realidad si no nos encontramos a ninguno de nosotros en Internet, prácticamente no existimos y no existimos de cara a brindar un servicio o ser un comercio exitoso. Entonces, debemos consolidarnos de alguna manera en buscadores como Google, y un poco ir creciendo nuestro grado reputacional, porque quizá antes las empresas se manejaban por un nombre en específico o por avisos en las paredes, en centros comerciales, en las calles, pero ahora la tendencia es un poco a cambiar eso y a migrar a anuncios digitales y una serie de estrategias comerciales que están en Internet. Aparte que los clientes se contactan por nosotros y más en estos tiempos de cuarentena a través de correo electrónico, a través de una serie de canales digitales. Entonces, todo esto cambia el paradigma tecnológico. Ahora, una arquitectura tecnológica. Normalmente concebíamos una arquitectura tecnológica a pequeña y a macro escala como la construcción de un mundo digital para nuestra empresa. Por un lado tenemos un edificio que es la cara visual de nuestra empresa, quizá donde hacemos reuniones. Quizá eventualmente esto tampoco existe, tal vez operamos desde un coworking o algo similar, pero si lo tenemos, normalmente la arquitectura de nube la arquitectura ordinaria, perdón, trata de establecer tres principios, ¿no? Conectarnos a Internet, por un lado, tener una protección, puede ser básica o avanzada, sobre qué es lo que puede pasar o qué es lo que me puede llevar o no llevar a la nube. Y finalmente, mis servidores, donde está almacenada mi información, donde consultan mis empleados alguna información para sus clientes, en realidad donde está el core de la operación de la empresa. Eso es a grandes rasgos y debemos concentrarnos en justamente estos tres esquemas. Ahora, posteriormente a eso, también tenemos que pensar en qué es lo que nos representa estos presupuestos, ¿no? Entonces, tenemos un presupuesto importante porque aparte de mantener estos equipos, mantenemos el tema de agua, luz, quizá una infraestructura, un edificio o un cuarto preparado para mantener esos equipos, porque los equipos tecnológicos demandan de una serie de cosas adicionales a lo que ya tenemos. Entonces, si el presupuesto no se concentra en este fierro, entonces el escenario tecnológico es muy amplio. Entonces, cuando yo saco un presupuesto, un coste total de mantenimiento de esa infraestructura tecnológica, tengo que pensar también de que eso va a gastar agua, va a gastar luz y va a gastar un espacio físico que puede ser optimizado en la empresa y quizá con algunas otras estrategias puede ser asumido por un área o si necesito más espacio para crecer, pues
tratar de disminuir este espacio. Eso nos lleva a que el mantener y el tratar de mantener la tecnología y el tratar de obviamente apalancar esta estrategia tecnológica y mantenernos al último alarido de la moda implica un costo. Y ese puede ser variable dependiendo de cuál sea nuestra estrategia, cuál sea el volumen de negocio y hacia dónde quisiéramos llegar, ¿no? Entonces, la decisión de la gerencia hasta ahora, ¿qué ha sido? Obviamente por un recelo a extraer esta información a otras plataformas o moverla a otros escenarios que actualmente existen. Obviamente siempre estamos buscando mejorar la tecnología, pero nos concentramos en nuevos equipos, más de internet, y en algún momento surgió ya, o sea, en algunas empresas, el tema de la nube, pero no fue del todo aceptada. Entonces, un poco ha habido esa resistencia. ¿Qué cambia el paradigma de la transformación digital? La situación que estamos viviendo en este momento. Una situación que no nos muestra la misma realidad que teníamos hace unos meses o hace unos años, en donde sí el comercio se movía en base a nuestro lugar de trabajo, en base a un lugar físico, en base a una presencia de marca y, como les decía, un trato tradicional, por así decirlo, referente a los clientes, ¿no? Entonces, justamente va de esa vía. Ahora, continuando con esto, obviamente el segundo tema que quiero topar es la nube. Quizá no significa del todo seguridad. ¿Y son realmente nuestros salvadores? O sea, aquí tenemos 3 nubes y son las únicas que hay. O sea, no hay a dónde irse. No es un tema de marca ni nada. Es las 3 nubes que nos están brindando servicios en varios temas y que no hay a dónde más perderse. No podemos ir a otro proveedor. Entonces tenemos a Google como grande, a Azure y Amazon. Y muchos de ustedes se preguntarán, sí, pero aquí también CNT, Claro, Telefónica nos ofrecen servicios de nube. Y sí, es verdad. Sin embargo, los costos de una nube de un proveedor, por así decirlo, pequeño, no son lo mismo que un costo de una nube de un proveedor grande como estos 3. Entonces, si queremos apalancar una estrategia a futuro de transformación de nuestra empresa, debemos de empezar por quizá conocer un poco más de la nube, tener apertura, ver cómo funciona y si realmente hace sentido en mi realidad, en mi negocio. Entonces, eso es súper importante en este momento. Posteriormente a eso, debemos analizar qué nos ofrecen. O sea, qué hay dentro de la caja del portafolio de servicios. Y en eso sí difiere bastante las nubes y los servicios locales que nos pueden brindar ciertos proveedores de los servicios que, por otro lado, los grandes proveedores mundiales nos pueden ofrecer. Pero en general, dentro de la caja tenemos todo esto, tenemos bases de datos, tenemos analítica de datos, tenemos justamente equipos, infraestructura tecnológica, en realidad nos lo ofrecen todo. No hay algo que actualmente debamos mantener en una infraestructura física y que no se pueda en algún momento llevar a la nube. No existe en este momento ese tipo de cosas. O sea, hay tanta cantidad de variedad, un portafolio tan amplio que en realidad nos permite hacer prácticamente de todo. Y es una cosa que la debemos tratar de aprovechar dependiendo del giro de negocio, dependiendo de cómo podemos ir evolucionando en ese sentido. Entonces, nos van a ofrecer un sinnúmero de cosas, pero hay que discriminarlas de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestro índice financiero, de acuerdo al objetivo de llevar los datos o los servicios que queremos adoptar de estas plataformas. Y aquí nos presentan unos modelos, así como cuando vamos a comprar una prenda de vestir, nos presentan varios modelos, la nube también nos presenta varios modelos, unos modelos más caros, más fáciles, otros modelos más difíciles, más cómodos, o sea, la variedad de esto cambia de acuerdo al nivel que nosotros queremos profundizar.
Y dentro de esto existen estos tres mundos que nos debemos familiarizar en estos días porque van a ser el futuro de la tecnología, que es el IaaS, el PaaS y el SaaS. Quizá a nivel país no sean tan conocidos, pero a nivel internacional son términos que ya están un poco acostumbrados en el argot tecnológico y más que nada en el argot de la alta gerencia, porque significan un ahorro de costos y un ahorro de costos significativo para la organización en sus proyectos de transformación tecnológica. Entonces, tenemos por un lado el IaaS, el PaaS y el SaaS. El IaaS es la infraestructura que podemos construir, o sea, los fierros que tenemos ahorita en nuestro data center, en nuestra oficina, los podemos reconstruir en una plataforma virtual. El platform, o sea, el platform es mucho más abierto. Construir una plataforma, como bien lo dice, es como construir un edificio. Háganse cuenta de la plataforma financiera, o sea, es una plataforma que nos brinda varios servicios aquí en Quito, ¿no? Entonces, esa plataforma nos permite igualmente construir varios servicios dentro de ella. Y finalmente, la que más se usa y la que más está causando revuelo en el ambiente empresarial por la versatilidad y al mismo tiempo por el abaratamiento de costos que podemos llegar a tener, que es el Software as a Service, el SaaS. Entonces, obviamente, nos concentramos en consumir y no nos preocupamos de estos dos mundos gigantes que quizá a veces cuando nos empezamos a empapar de un mundo de nube, no son la mejor aproximación porque me dan muchas opciones y no sé por dónde empezar. Entonces, quizá la mejor opción sea el SaaS. Y continuando con eso, entonces, ¿qué capacidades representan esta nube? Entonces, sí hay una capacidad de infinita de acceso. Y eso genera dos problemas. El primer problema es que podemos incurrir en un costo gigante. Ya ha pasado con algunos clientes incluso de que despliegan sus servicios, despliegan sus aplicaciones de nube, lo ven súper más barato que desplegarlo on-premise y resulta que pasa que cuando queremos brindar ese servicio al público y no lo aseguramos bien, entonces la factura del servicio por una serie de ataques, por una serie de problemas tecnológicos, se elevó. Y hay empresas que terminan pagando miles de dólares al mes porque un ataque les consumió todo su presupuesto mensual e incluso al no definir un límite de presupuesto, llegaron a facturas de 60,000, 80,000, 100,000 dólares en un mes. Entonces, el tener esta apertura de un mundo infinito de posibilidades y de soluciones tecnológicas no quiere decir que me voy a meter de lleno a todo el universo. Tengo que ir paulatinamente evaluando qué es lo que hace sentido y cómo mis técnicos están preparados para arreglarlo. Por eso es importante también considerar el mundo de la reparación, el mundo de la sustentabilidad técnica de este modelo, porque necesitamos necesariamente el componente humano y ese componente humano normalmente en estos nuevos escenarios suele ser un poco escaso. Entonces debemos ir con calma, cautelosamente y evolucionando, sí, a la transformación digital, pero a medida de nuestras posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que más se vende actualmente? Que en el tema tecnológico es muy fácil, el tema de SaaS. El tema de SaaS se vende porque normalmente lo que necesitamos es tener una mayor productividad de cara al contacto con nuestros clientes y de cara a la comunicación. ¿Y qué nos facilita eso? El mundo de Google, por un lado, con sus soluciones de ofimática y de correo electrónico, y el mundo de Office. No tenemos mayores competidores adicionales de estos dos grandes y que nos ofrecen servicios, un sinnúmero de servicios. Tenemos Excel, tenemos licencias de Office gratuitas, tenemos almacenamiento prácticamente ilimitado, lo que no se puede comparar con la infraestructura on-premise, porque en la infraestructura on-premise definitivamente necesitamos tener un poco más de almacenamiento, tenemos que incurrir en más costos y eso implica una serie de cosas adicionales como ya lo he mostrado, ¿no? Entonces, estos dos mundos son los que más se ven en este momento.
y son los que a las empresas les llaman la atención porque no implican una transformación gigante en su infraestructura, no implican el indisponer servicios y más que nada mejoran bastante los costos adicionales en los cuales a veces incurrimos innecesariamente o haciendo estas infraestructuras o estos servicios dentro de la organización. El beneficio primario de los SaaS se resume en estos 5 puntos importantes, ¿no? Entonces, tenemos varias aplicaciones ahí, puede que hayan escuchado de algunas o pueden que no. Un poco para explicarles, G Suite y Office 365 es justamente la suite de colaboración de cada uno de los fabricantes de Microsoft y de Google. El tema de Box es una especie de cuenta para compartir información a lo mismo que Dropbox. El tema de Now, Salesforce y Workday va un poco más al tema de ya empresarial, en especial Workday y Salesforce son temas de CRM, manejo de clientes, y lo hacen muy bien. Y en el tema de Slack es un pequeño aproximación para colaborar en equipos de trabajo, generando algunas interacciones un poco más ágiles en el contacto y el desempeño de los equipos de trabajo. Entonces, esas son las principales aplicaciones que en este momento estamos tratando de llevar a la nube. Ahora, en realidad el beneficio que nos ayuda en este momento el llevar estas aplicaciones justamente es estos 5 puntos que están alrededor, porque hasta este momento estos 5 puntos que estaban alrededor tenían que ser soluciones aisladas en nuestra infraestructura local y que cada una de estas involucraba un costo adyacente al ya generado por esta aplicación. Entonces, si yo quería tener un correo electrónico, necesitaba una protección antiamenazas y esa protección antiamenazas estaba fuera del conjunto de justamente el Office que tenía en premise o el correo que tenía en premise o estaba fuera. Necesitaba adquirir una solución adicional. En el tema de control de acceso también, la misma manera. Entonces teníamos los usuarios de la empresa y los usuarios de la empresa estaban en un servidor distinto, estaban en una infraestructura distinta a donde están cualquiera de estos servicios. También el tema regulatorio. Normalmente somos un país de no tener regulaciones claras en materia de protección de datos, en materia de acceso de datos, en materia de temas tecnológicos. No la tenemos tan pulida como otros países de la región y otros países del mundo. Entonces, prácticamente esto para Ecuador casi que no le aplicaba. Y no le aplicaba hasta hace 1 año y medio cuando hubo brechas de información. Vimos en el año anterior que hubo una brecha importante de 20 millones de usuarios de ciudadanos ecuatorianos, de ciudadanos extranjeros, que nuestra información está por ahí en alguna base de hackers y está siendo usada para justamente extorsionarnos en estos momentos. Entonces, lastimosamente este tema regulatorio no ha avanzado mucho, pero también es importante considerarlo. El tema de escaneo de datos, a ver si apalancado en la estrategia de amenazas, tengo un poco de amenazas, de revisar los archivos, ver qué contienen ese archivo, tal vez se está fugando información de mi empresa valiosa, me están robando alguno de mis empleados la base de clientes, ¿cómo me cercioro de eso? Y finalmente el tema del envío de la información, porque al fin y al cabo en un mundo tan globalizado necesitamos enviar desde un documento de Word hasta bases de datos gigantes, videos, contenido en general. Entonces, toda esta estrategia se apalanca en estos 5 puntos, que a veces, como les digo, estaban desagregados en las empresas y dependían mucho de una infraestructura tecnológica. No podemos definitivamente igualar la capacidad que tiene una nube en relación a nuestra pyme o a nuestra empresa grande, porque incluso en las empresas grandes el que tengamos más empleados implica más almacenamiento para guardar más datos de cada persona. Entonces se vuelve una estrategia poco sustentable a través del tiempo. Y como ustedes pueden ver, el que tengamos separado estos elementos obviamente genera un hueco, una brecha de seguridad. Porque si es que la protección de amenazas avanzadas me decía algo que quizá no entendía muy bien,
quizá el control de acceso me decía algo más y podía ir armando el escenario, armando justamente el caso de qué es lo que pasó. Pero si estaban separados, no tenía una visibilidad completa y ahí entraban herramientas adicionales que obviamente permitían a algunas empresas armar este rompecabezas y decirte esto fue lo que pasó. Pero no todos lo podemos adquirir y esto se facilita mucho, mucho con el tema de SaaS. Continuando, tenemos unos contras respecto a APAS e IES. Como les comentaba, estos son los más difíciles de implementar. Se los debe llegar a hacer en algún momento, pero no necesariamente el momento debe ser el inicial, cuando empecemos a adoptar una tendencia de nube, porque vamos a depender bastante de la infraestructura que teníamos actualmente en nuestra empresa y la infraestructura que vamos a montar en nube. Quizá la infraestructura que teníamos en nuestra empresa, como les menciono, hay algunos servicios que ya van a ser SaaS, entonces ya no necesito replicarlos. Va a disminuir la carga de esta infraestructura cuando yo la pase a nube y más que nada debo ver cómo optimizar los costos. Si bien es cierto, la nube ya me garantiza un nivel de costos bastante importantes de ahorro de costos, es importante reevaluar cómo tengo mi arquitectura, reevaluar qué aplicaciones tenía y ver cuáles son las que hacen más sentido moverles a la nube. Eventualmente, por temas incluso regulatorios, va a haber casos de bases de datos, de información, que necesariamente se van a quedar aquí en la organización, aquí en el país, y eso no significa que no puedan ser consumidas desde un servicio externo, pero con la protección de mantenerlas bajo una jurisdicción legal dentro del país, ¿no? Y también dependemos del componente humano. Los profesionales nos hemos concentrado, y digo nos hemos porque en realidad eso nos ha brindado un poco la concepción hasta el momento de mantener las infraestructuras on-premise, y el mundo nube es bastante diferente. Entonces, tener un profesional que sea totalmente calificado para mantener nuestra infraestructura en nube sí se convierte en un reto, y al menos debemos tener una persona que tenga una aproximación o una gana de ir hacia ese mundo, ¿no? Entonces debemos contrastar estas dos realidades. Y también que eventualmente esta persona no va a convivir solo con una nube. Y aquí se plantea el desafío. Todas estas plataformas e infraestructura como servicio muy probablemente no suelen ser soportadas en una única plataforma. Entonces, a veces hay servicios que por ahorros de costos, que por una serie de factores, los voy a tener en varias nubes. Entonces, el proveedor rojo me va a brindar este servicio, el proveedor azul me va a brindar este otro servicio, el proveedor naranja me va a brindar otro servicio, y el conjunto de estos tres proveedores va a brindar un servicio al público o un servicio interno de colaboración para mi organización. Y todos bajo el mando de una posible única persona que sea especialista en soluciones cloud. Entonces, es muy difícil iniciar con esta aproximación sin conocer todas las implicaciones que puede tener esta interacción entre nubes y que puede llegar a un nivel de complejidad si es que no tenemos profesionales del todo cualificados en este tema. Actualmente muchas de las empresas incluso brindan cursos gratuitos de cloud, y es importante que a nuestro personal de tecnología ya lo vayamos llevando hacia ese universo. Porque si bien es cierto, la transformación quizá a nivel país va a demorar un poquito más por una serie de restricciones, de modificaciones incluso legales, sí debemos considerarle como la próxima puerta de evolución en el ámbito tecnológico y de prestación de servicios a nuestros clientes, considerando que algunas infraestructuras, si somos un comercio, si somos una empresa que quizás es una pequeña empresa que quiere vender o quiere armar su plataforma, incluso hay servicios gratuitos que tenemos ahí que no necesitan pago alguno de ninguna naturaleza por todos los años de aquí en adelante, y que nos pueden servir para publicar servicios a un bajo costo. Entonces, vamos un poco diagramando en ese sentido todos los temas.
Un poco para continuar, claro, también el contra es que si es que ya empezamos a armar una infraestructura PaaS de IES, es muy fácil de armarla, es súper fácil. Podemos conectarnos de una manera súper intuitiva y podemos desplegar cosas muy fácilmente. Pero el problema es que nos estamos olvidando del componente de seguridad. Entonces nuestros clientes, nuestro personal interno va a estar muy feliz con las nuevas soluciones. Lastimosamente, en futuros días o meses, incluso dependiendo de cuál es el giro de negocio y el riesgo de la empresa, pueden sufrir de algún ataque que en realidad aumente el miedo de adopción de la nube y paremos la estrategia de nube hasta ahí, porque el gerente va a decir, oye, esto me generó más que una solución, un problema. Y justamente se generan estos miedos adyacentes que en una cultura que, como les menciono, a nivel país no han sido desmitificados, no hemos profundizado un poco en su uso, pueden convertirse en un factor de restricción, en un factor de limitar la transformación digital por un incidente de quizá un personal que no lo tenemos del todo preparado y una transformación digital que la queremos hacer un poco acelerada. Entonces debemos ir un poco viendo qué es lo que hace más sentido. Entonces, y aparte, también tenemos esta pequeña llavecita de agua que puede incurrir en una fuga de información. Como yo no tengo un gobierno de la información que se sube, de quién accede, quién no accede, no conozco muy bien la plataforma, pero mi jefe me dijo que llevemos todo allá, que es una buena cosa, que nos va a ahorrar costos y un poco por mantener mi trabajo lo estoy haciendo. Entonces, pero debo preocuparme de cosas como estas. Entonces, las empresas deben y tienen que tratar de elaborar este roadmap, este viaje, este camino de una manera controlada y vamos a ir avanzando en el tiempo de acuerdo a la madurez empresarial de cada uno de las realidades, ¿no? Y de los mercados. ¿Qué requerimos para en el PAD y el IES? En el PAD y el IES, en realidad necesitamos, como les menciono, un buen personal que puede estar en la empresa, en realidad, pero tenemos que potenciar ese nuevo conocimiento para que esa persona que ya conoce del negocio, conoce con quién interactuar, cómo se maneja, tratar de potenciarla para que conozca de estas nuevas tecnologías y se empape de qué es lo actual. También necesitamos proveedores porque a nivel país, obviamente hay algunas nubes de estas famosas nubes mundiales que no tienen un contrato directo, otras sí, pero otras necesitan un partner local para nosotros adquirir algunos de los servicios y finalmente de esa manera acceder a la nube. Aquí no les voy a hablar de presupuestos porque en realidad esta nube está en descuento, está en oferta siempre. Entonces, los servicios que adquiramos de esta nube siempre van a estar en oferta, siempre van a ser bajo demanda, que es muy importante. Si es que yo el día de mañana quiero brindar servicios a 20,000 personas, pues lo hago y lo hago por una semana, un mes y listo. Después ese costo me va a representar un incremento de mi factura durante ese mes, pero si al día siguiente vuelvo con 100 usuarios, 20 usuarios, 5 usuarios, tengo la capacidad de reducir mi presupuesto al mínimo. Entonces, no estoy incurriendo en gastos adicionales de luz, agua, telefonía y una serie de cosas, y más bien estoy optimizando mi presupuesto a que sea dinámico como la empresa puede crecer o decrecer en el tiempo. Entonces, eso me permite tener una oferta valiosa del proveedor, porque yo le puedo decir, mira, o sea, mi operación en general es de 20, es de 20 personas. Eventualmente creceré hasta 1,000. Y esas 1,000 van a crecer durante 2 meses. Entonces, factúrame durante 2 meses las 1,000 personas y yo te las voy a pagar. Pero durante el resto del año, esos 10 meses, me ahorro un presupuesto bastante importante de lo que tendría que comprar yo en infraestructura para mantener primero esas 1,000 personas durante 2 meses y prácticamente la amortización de esa infraestructura a largo plazo no va a ser lo más adecuado para la empresa. Y peor en esta situación un poco económica grave que ya se está viviendo y que va a continuar en el futuro.
Entonces, finalmente, ¿cómo lo conseguimos? Esta estrategia de nube se debe ver como en dos mundos. Por un lado, tenemos las aplicaciones SaaS, que un poco les hemos echado flores hasta ahora y nos han permitido como que establecer una estrategia más fácil de despliegue en relación a las plataformas de IaaS y PaaS, que son un poco más difíciles. Entonces, en el primer escenario, yo prácticamente con configuraciones básicas y con un personal un poco con ganas y con curiosidad tecnológica, lo puedo lograr y puedo relajarme tranquilamente como lo muestra en la imagen. Sin embargo, si es que yo quiero ingresar al mundo de IaaS y PaaS, ya habiendo experimentado el mundo de SaaS, se me hace mucho más fácil porque mi personal tecnológico se va a concentrar en las cosas que el IaaS y el PaaS demandan, no en el tema de las aplicaciones que son primero de misión crítica, porque yo no me puedo quedar sin correo electrónico, sin manejo de clientes, sin comunicaciones, eso siempre debe estar habilitado. Y segundo, un poco lo configuro es autoconfigurable, ¿no? Entonces yo abro la caja y está listo. Entonces me despreocupo un poco de ese mundo e empiezo a investigar otras opciones de crecimiento y de ahorro de costos en otros sentidos. Entonces, podemos manejarlo de esa manera. Los escenarios de protección para la nube, continuando con el tema de seguridad, obviamente aquí vemos una arquitectura tradicional de lo que era hasta ahora. Normalmente podíamos tener servicios de nube y podíamos tener servicios on-premise, entonces, que son los servicios que quedan en la organización. Entonces, cuando uno iba al trabajo, yo me puedo conectar a estos servicios, pero cuando estoy desde mi casa teletrabajando o haciendo actividades, no me podía conectar directamente a estos servicios. Entonces, estos fabricantes también te daban esa posibilidad. Ahora, estos mismos fabricantes te dicen, oye, pero no, la mayoría de tu personal no está en tus instalaciones, entonces lo tienes que abrir a todo el mundo. Tienes que abrir mi plataforma para que puedan consumirlo todo el mundo y para que esté libre. Entonces, tú decides si la abres, pero, o sea, en el escenario actual deberías de hacerlo. Entonces, obviamente ahí dividimos dos estrategias. Como les comentaba, el tema del SaaS. O sea, normalmente nuestro correo electrónico es accesible desde cualquier parte, incluso desde el navegador, desde nuestro celular, tablet, desde cualquier dispositivo que tengamos, el correo electrónico es nuestro principal canal de comunicación y eso jamás se bloquea. Ya, perfecto, lo tenemos de correo electrónico. Pero aquí tenemos otro dilema. O sea, si seguimos sin podernos conectar a las nubes, administrar algunos servicios e incluso el tema de conexión a la empresa se vuelve un tema complicado. El tema de conexión a la empresa se han levantado NVPNs, que creo que incluso las personas que pueden llegar a no ser técnicas, ya en este momento el término de VPN lo conocen, pero de memoria. Entonces, se han levantado una serie de conexiones remotas seguras, se ha tratado de brindar recursos, sin embargo, la productividad de estos recursos y el impacto de costos en algunas organizaciones puede hacer que estas VPNs no sean el mejor esquema. Entonces, finalmente, el canal en rojo se vuelve la conexión a nuestra empresa. Nuestra empresa ahorita está en cuarentena, no la podemos acceder, no la queremos acceder y nuestra nueva oficina se ha tornado nuestra casa. Y dentro de nuestra casa necesitamos primero tener un permiso controlado hacia esas nubes gigantes y seguir manteniendo nuestro correo con una estabilidad bastante apropiada para desarrollar nuestro trabajo. Y en lo que me refiero a correo, no solo es este servicio. Por detrás del correo, como ustedes conocen, tenemos N herramientas de colaboración, temas para hacer reuniones, videollamadas, la misma central telefónica en el caso de que sea una empresa de call center, por ejemplo. Entonces, la empresa de call center necesita tener sus plataformas que eventualmente se van a conectar al número telefónico local para atender a los usuarios. O sea, hay una serie de realidades dependiendo del giro de la empresa. Pero, o sea, esa realidad debe ser contrastada con una novedad. ¿Y cuál es la novedad en este esquema? Que tenemos dos soluciones para protegerla. La una es esta que ustedes pueden ver en el diagrama, en la cual tenemos esta pequeña nube que me filtra todo el tráfico de estas soluciones SaaS
y que me dice, oye, si es que tú ocupas tu teléfono personal, si es que estás de forma remota, o si es que estás en la oficina, o incluso si es que tienes un socio estratégico que te da administrando los servicios, no te preocupes, yo estoy aquí en la mitad y yo te voy a garantizar que por medio de algunas conexiones yo establezca las políticas para que no se te fugue la información, para que la gente acceda de manera segura, para que un poco ir diagramando esa estrategia hacia un horizonte seguro. Evitar que tu información se filtre, evitar que tu información salga de todas estas plataformas que se pueden considerar críticas, donde manejas información de clientes, donde manejas cotizaciones, donde manejas una serie de informaciones y que puede hacer bastante sentido, ¿no? Entonces, esta es una solución de Casby. Y la solución de Casby obviamente tiene protecciones añadidas de seguridad y nos puede brindar una protección integral. Casby es un acceso a cloud controlado, un broker de acceso en la mitad que me está controlando todos los accesos, tanto accesos a la empresa como accesos hasta estas plataformas de nube. La noticia es que el Casby protege bastante, pero así como protege bastante es su costo elevado en comparación a herramientas tradicionales de fuga de información, en las cuales tenemos menos protección, pero obviamente son más baratas, ¿no? Entonces, debemos ir igual midiendo cuál podría ser la estrategia para nuestra organización. Y aquí un pequeño TCO para que tengan una idea de costos. O sea, si es que queremos migrar un poco nuestro correo a la nube, tenemos planes desde 6 a 8 dólares los más básicos y que pueden llegar a 28 y 35, esto con herramientas de seguridad, con herramientas de prevención de fraudes, pero también tenemos la protección de Casby que puede ser más o menos unos promedio de 5 dólares mensuales. Lo bueno de esto es que el Casby no me protege solo el correo, me protege N servicios que yo tenga en nube y que tenga on-premise. Entonces, este costo se puede considerar un costo transversal y por tanto no solo apalancar a esta estrategia del correo, sino una serie de estrategias. Y por tanto aquí tenemos un valor interesante y que puede llegar a ser competitivo en el caso de varios usuarios, ¿no? Entonces, considerando que el licenciamiento es por usuario. Entonces, tenemos que tomar en cuenta también estos valores, que tratar de verles la utilidad como un todo y no como un único punto, apalancando una única estrategia, ¿no? Entonces, para un poco ver los temas de MVPs, que son los productos mínimos viables para yo ir a la alta gerencia o ser la alta gerencia y solicitar a mi personal que evalúe estas opciones, entonces tengo que empezar definitivamente por el tema de SaaS. Y tengo que empezar por el tema de SaaS porque es lo más fácil de aprovisionar, es lo que no me va a impactar en otras aplicaciones críticas que puedo llegar a tener. Y también porque todos estos proveedores a mí me están brindando ahorita crédito gratis. Entonces, tanto Google, Azure como Amazon, los tres grandes pertenecientes a Google, Microsoft y Amazon, sí, Amazon aparte de vender cosas también tiene estos servicios. Entonces, nos están brindando un presupuesto de 200 a 400 dólares, que es un presupuesto interesante para hacer una prueba inicial. Para que tú no gastes unos 200 o 400 dólares en algo que quizá no vale la pena para ti. Entonces puedes incurrir en estas plataformas y puedes meterte un poco y saber hacia dónde puedes llegar. Y puedes pedirle a tu personal de TI o puedes tú mismo, si eres una pequeña empresa, ingresar con algún poco de ayuda, un poco ver por dónde puedes crecer y brindar tus servicios de una manera más económica. Considerando que estos 200 y 400 dólares te dan N posibilidades, ¿no? O sea, si es que los inviertes correctamente y porque la nube también te dice, oye, si quieres montar esto, te va a costar tanto al mes. Si quieres montar esto, más o menos te va a salir esto. Entonces, sí tenemos una posibilidad de armar un correcto TCO, una correcta prueba y con un valor de estos que sí resulta ser bastante importante durante un mes como para armar una buena infraestructura y poder decir esto vale la pena o no vale la pena. Y mucho mejor para las pymes. Para las pymes existen planes con estos tres de igual manera, argumentando algunas
tipos de comunicaciones y una serie de cosas que nos brindan también un presupuesto adicional. Me dicen, oye, tú eres una pyme. Sabemos que estás pasando por un momento de transformación, por un momento de cambio y quizá no tienes mucho presupuesto. Entonces, yo te voy a brindar de momento una suscripción de X valor, dependiendo de tu giro de negocio, dependiendo de una serie de cosas, y te voy a permitir usar nuestros servicios de manera gratuita algunos y otros vas a consumir de este crédito. Y si después, si te gusta, si es que podemos hacer un negocio, entonces pues conversamos ya más a la interna, pero te brinda un poco más de amplitud. Entonces es súper interesante para iniciar y para diagramar justamente este mínimo producto viable. Entonces consideremos que esto es una inversión que no la estamos asumiendo directamente nosotros, lo está asumiendo el proveedor y que yo puedo sumar mi granito de arena. Quizá yo aparte le pongo unos $200 más y veo qué pasa. O me registro ya en el programa de pymes después de haber hecho una primera aproximación y digo, mira, creo que sí hace sentido, quiero evaluarlo más a fondo, quiero tenerlo durante unos meses, ayúdame, Microsoft, Google o Amazon, y hacemos ahí un trato de un valor que tampoco va a asumir la empresa en este momento y que puede involucrar también una transformación dentro de nuestros equipos de tecnología, porque esto viene apalancado con cursos, manuales, una serie de cosas que nos permiten también diversificarnos como parte técnica. Entonces, ¿qué es lo mejor a la final para tu empresa? O sea, cada giro de negocio es bastante particular. Cada empresa, dependiendo de su core de negocio, dependiendo de sus ingresos, es grande o pequeña. Pero definitivamente, si ustedes pueden observar en las tendencias de mercado y observar la realidad que estamos viviendo ahora y hacia dónde nos debemos mover, la solución que se nos debe venir a la mente es definitivamente trasladar algunas cosas a la nube. Obviamente, tenemos que ir definiendo pasos certeros en este viaje y yendo un poco más adelante en cada una de estas transformaciones con pasos firmes. Entonces, si es que yo quiero iniciar y quiero iniciar ya y quizás no tengo el personal de tecnología, quizás solo necesito un consejo de por dónde iniciar, creo que esta presentación les va a servir súper bien para diagramar su estrategia de nube y posteriormente irla incrementando, obviamente respetando los marcos regulatorios, porque a veces como parte de tecnología nos olvidamos que tras el manejo de cierta información hay aspectos legales. Tras el manejo de una serie de componentes de nuestros clientes, también hay aspectos legales. Entonces, para brindar un servicio que tenga datos sensibles de personas, que tenga datos de tarjetas de créditos, markets virtuales y una serie de estrategias, sí debo pensar también en el marco regulatorio local. Que desde el ámbito de seguridad también se tiene que ver. O sea, nosotros y personalmente como profesional de seguridad, siempre tengo que estar más enterado del marco jurídico que del marco tecnológico, porque la tecnología sí llega y un poco estoy más empapado de ella, pero el marco jurídico, al no ser mi core, al no ser mi giro dentro de mi profesión, entonces prácticamente no tengo mucha visibilidad, entonces le tengo que poner un poco más de empeño para enterarme de estas regulaciones. Entonces, con ese mensaje y en honor a tiempo, y si tienen alguna pregunta, tenemos todavía un poquito de unos 10 minutitos como para tener alguna consulta, alguna duda. Y les dejo con eso. Esta presentación me han comentado que va a estar disponible en el canal de la cámara de YouTube y también ahí anexaré y enviaré el link de la presentación por si gustan tener una primera aproximación con su empresa de qué es lo que pueden hacer con la nube, de cómo lo pueden asegurar, de cuáles más o menos son los costos y qué implicaría esto de cara a una mejora de todos estos esquemas operacionales, de todos estos esquemas de tecnología, llevándolos ya al siguiente nivel, ¿no? O sea, llevándolos ya a un ahorro de costos importante, a una eficiencia administrativa
y como profesionales técnicos también que apalanquen un poco la mejora de sus conocimientos en base a estas nuevas tecnologías que se vienen. Entonces, si gustan, en cualquier momento estoy presto durante estos minutitos a responder cualquier pregunta, cualquier inquietud. Les dejo mi información de contacto por si me quieren hacer cualquier pregunta. Normalmente solo tengo LinkedIn, entonces me pueden contactar por LinkedIn sin problema y yo respondo las preguntas a la brevedad posible o apenas tenga un tiempo, sin ningún inconveniente. Eso ha sido todo. Agradezco su presencia y como les menciono, la transformación digital debe llegar a ver el tema de nube como una muy gran opción de valor, tanto para el aprendizaje de los equipos tecnológicos como también para la eficiencia económica de las empresas. Muchas gracias.